El sol del desierto se alzaba como una esfera de fuego en el horizonte, proyectando sombras largas y naranjas sobre la arena seca y agrietada. Cada paso que Diego daba levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban en el aire caliente y silencioso. Es soldado y ahora cazador de recompensas, había aprendido a leer el desierto como si fuera un libro abierto. Los vientos indicaban cambios de clima, las huellas de animales contaban historias de movimiento, y cada roca podía ofrecer protección o peligro. Sin embargo, ese día, algo diferente rompió la rutina de su soledad. Mientras avanzaba, escuchó un murmullo apagado, casi arrastrado por el viento. Al principio pensó que era un animal herido, quizás un coyote o un ave, pero el sonido adquirió tonalidades humanas, gemidos y sollozos suaves. Con cautela, Diego siguió el sonido hasta un pequeño cañón, donde los rayos del sol apenas tocaban la arena entre las rocas. Allí, escondidos detrás de unas piedras, estaban dos niños, un par de gemelos, cuyos ojos reflejaban miedo, confusión y cansancio extremo. La ropa estaba rota y sucia, y uno de ellos sostenía con fuerza un pequeño amuleto que parecía ser el único vínculo que tenían con su familia. Diego sintió un extraño nudo en el estómago. No era común que él mostrara compasión, había aprendido a sobrevivir por sí mismo y a no involucrarse con los problemas de los demás. Sin embargo, ver la inocencia de esos niños lo hizo recordar su propia infancia, marcada por la guerra, la pérdida y la sensación de abandono. Por un instante, todo el peso de los años y de sus errores se concentró en esa mirada temerosa que le pedía ayuda sin palabras. Pero no había tiempo para sentimentalismos. En la distancia, los gritos de los forajidos rompieron la calma del desierto. Diego reconoció la voz de los hombres que los perseguían, eran rudos, crueles y expertos en cazar a los débiles. Los gemelos estaban atrapados, y la única opción era intervenir. Con un rápido movimiento, se posicionó detrás de una roca que ofrecía protección parcial, evaluando el terreno. Observó que los forajidos eran más de 10, armados con rifles y pistolas, pero confiados en su superioridad numérica. Diego sabía que un enfrentamiento directo sería peligroso, pero también comprendía que no podía permitir que los niños cayeran en manos de aquellos hombres. La decisión de protegerlos no fue solo moral, era una elección estratégica basada en instinto y en la certeza de que podía usar el terreno a su favor. Mientras tanto, los gemelos, aunque asustados, confiaban en aquel extraño. Diego les hizo un gesto sutil: «Quédense quietos y sigan mis instrucciones». Era su manera de establecer una conexión sin romper la tensión del momento. Con precisión calculada, comenzó a planear la emboscada improvisada. Cada roca, cada sombra y cada rincón del cañón se convertiría en un aliado silencioso. Diego recordaba cada lección aprendida en sus años como soldado. La paciencia, la observación y la sorpresa eran más poderosas que la fuerza bruta. Mientras esperaba, podía sentir la adrenalina recorrer su cuerpo, pero también un miedo distinto. El miedo de fallar y de que los gemelos pagaran con su vida. El silencio del desierto se volvió insoportable, interrumpido solo por el viento y los pasos de los forajidos acercándose. Diego tomó un profundo respiro, ajustó su arma y se preparó para lo inevitable. Este encuentro inesperado no solo cambiaría la vida de los gemelos, sino también la suya. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba actuando solo por supervivencia, estaba actuando por algo más grande que él, por la inocencia y la vida de aquellos niños. Así comenzaba una historia de coraje, riesgo y sacrificio, marcada desde el primer instante por la violencia, la tensión y la conexión humana que surgiría entre un hombre endurecido por la guerra y dos niños que solo buscaban sobrevivir. El aire del cañón estaba cargado de tensión. Diego, escondido detrás de una roca, observaba cómo los forajidos avanzaban con arrogancia, creyendo que el miedo de los niños los haría vulnerables. Cada paso de los perseguidores hacía crujir la arena seca bajo sus botas, un sonido que para Diego era tanto una advertencia como una oportunidad. Los gemelos permanecían detrás de él, temblando, sus ojos grandes y asustados siguiendo cada movimiento. Era su primer encuentro con la violencia real y no había tiempo para explicarles la estrategia, debían confiar ciegamente en él. Diego calculó rápidamente: 10 hombres armados, confiados y desorganizados, avanzando sin percatarse de la trampa que les esperaba. Movió ligeramente su rifle para tener mejor ángulo, asegurándose de que los niños permanecieran ocultos. Su mente repasaba cada técnica aprendida durante años de enfrentamientos, cada lección de supervivencia en el campo de batalla, cada instante que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sabía que la ventaja de la sorpresa sería su único recurso. El primer disparo resonó en el cañón, un sonido seco y preciso que silenció momentáneamente el avance de los forajidos. Uno de ellos cayó al suelo, sorprendido por la muerte súbita. Diego aprovechó la confusión.
Cada roca y sombra se convirtió en su aliada mientras movía silenciosamente su posición, eliminando lentamente a los enemigos uno por uno. La tensión era extrema. Un error podía significar la muerte de los niños o la suya propia. Cada disparo debía ser calculado, cada movimiento debía contar. Los gemelos, aunque aterrorizados, comenzaron a entender la necesidad de quedarse quietos y obedecer. Uno de ellos, más valiente que su hermano, murmuró: «Lo vamos a lograr». Diego le lanzó una mirada rápida, con los ojos entrecerrados por la concentración, y asintió. No era momento para palabras de consuelo, la acción debía hablar por sí misma. La violencia del momento era brutal, pero necesaria, no había otra opción para protegerlos. A medida que la batalla avanzaba, Diego comenzó a notar los efectos emocionales de la violencia en los niños. Sus ojos, antes llenos de miedo puro, empezaban a reflejar confusión y horror. Se dio cuenta de que cada enemigo derribado no solo representaba un paso hacia la seguridad, sino también una pérdida de inocencia. Esto lo golpeó profundamente, recordándole que la guerra no solo deja cicatrices físicas, sino también heridas invisibles que tardan años en sanar. Los forajidos, ahora conscientes de la amenaza, comenzaron a reagruparse. Algunos intentaron flanquear a Diego, pero su conocimiento del terreno le permitió anticipar sus movimientos. Con precisión y rapidez, neutralizó a varios más, usando la geografía del cañón a su favor. Cada victoria venía acompañada de un aumento en la tensión. Más hombres significaban más peligro, y el riesgo de que un disparo errante alcanzara a los niños era constante. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Diego se encontró rodeado de silencio. Los cuerpos de los forajidos yacían dispersos entre las rocas y el polvo. Los gemelos salieron lentamente de su escondite, temblando pero vivos. La victoria era agridulce. Habían sobrevivido, pero a un costo emocional elevado. Diego los miró y vio que ya no eran simplemente niños inocentes. Habían sido testigos de la brutalidad del mundo y de la determinación de alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. En ese momento, mientras el viento movía el polvo del desierto y el sol comenzaba a descender, Diego comprendió que la batalla por salvar a los gemelos apenas comenzaba. Había ganado la primera confrontación, sí, pero la verdadera prueba estaba por venir: mantenerlos a salvo en un mundo que parecía decidido a perseguirlos y destruir todo lo que era inocente y valioso. La primera batalla no solo demostró la habilidad de Diego como guerrero, también marcó el inicio de un vínculo profundo entre él y los gemelos, un lazo que crecería a medida que enfrentaran desafíos aún más peligrosos en su lucha por sobrevivir y proteger su vida y legado apache. Tras la primera batalla, el silencio del desierto se volvió casi insoportable. Los gemelos, aún temblando por la violencia que acababan de presenciar, se aferraban a Diego mientras caminaban lentamente entre las rocas y dunas. La victoria había sido amarga. Habían sobrevivido, sí, pero ahora la amenaza era aún más real, más persistente. Los forajidos no se rendirían fácilmente, sabían que no podían dejar escapar a los niños y seguramente organizarían una búsqueda más organizada y letal. Diego entendió que no había tiempo para descansar, debían moverse rápido y estratégicamente, usando el terreno a su favor. El desierto no era solo un lugar de escape, sino también un enemigo silencioso. El sol caía implacable, calentando la arena y haciendo que cada paso fuera agotador. Diego enseñaba a los gemelos a seguir su ritmo, a beber solo lo suficiente para no agotarse y a buscar sombras temporales para evitar la insolación. Cada roca y cada arbusto se convertía en refugio, cada cañón y valle en posible ruta de escape. Les enseñaba a moverse sin hacer ruido, a escuchar los sonidos del viento y a interpretar las señales de la naturaleza. El movimiento de aves, la dirección de las nubes y los rastros en la arena podían indicar peligros o caminos más seguros. Mientras avanzaban, Diego reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y el peso de la responsabilidad que ahora tenía sobre sus hombros. Proteger a los gemelos no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de preservar la inocencia en medio de un mundo cruel y despiadado. Cada vez que uno de los niños caía al suelo agotado o miraba al horizonte con miedo, Diego sentía un impulso más fuerte de protegerlos, aunque sabía que la violencia había dejado una marca imborrable en su mente y corazón. Los desafíos del desierto eran múltiples. El calor del día daba paso a un frío intenso durante la noche, y Diego debía encontrar lugares seguros para descansar sin ser detectado por los forajidos. La escasez de agua y alimentos obligaba a improvisar. Bebían de pequeños manantiales escondidos, comían raíces y frutos silvestres, y aprendían a conservar la energía. Los gemelos, aunque pequeños, mostraban una resiliencia sorprendente. Diego se sorprendía de su capacidad de adaptación, y cada pequeño gesto de valentía reforzaba el vínculo entre ellos. Sin embargo,
No todo eran lecciones de supervivencia. Diego también comenzaba a notar el efecto psicológico de la violencia reciente. Los niños mostraban signos de trauma, sobresaltos ante ruidos lejanos, desconfianza hacia los extraños y silencios prolongados. Diego entendió que protegerlos físicamente no era suficiente, también debía cuidar de su mente y emociones, ofreciéndole seguridad y esperanza incluso en medio del desierto implacable. Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Cada sombra en el horizonte podía ser un enemigo, cada sonido podía anunciar un ataque. Diego improvisaba estrategias, cambiaba de rumbo constantemente, ocultaba rastros y enseñaba a los gemelos a reaccionar rápidamente ante cualquier peligro. La desolación del desierto se convirtió en su aliada y su enemiga al mismo tiempo. Ofrecía rutas de escape, pero también probaba sus límites físicos y mentales. En medio de esta travesía, los gemelos comenzaron a confiar más en Diego. Sus preguntas tímidas sobre la vida, los animales y la guerra revelaban curiosidad y resiliencia. Diego respondía con paciencia, enseñándoles no solo técnicas de supervivencia, sino también valores de coraje, ingenio y esperanza. Cada pequeña victoria en el desierto, un manantial encontrado, un atajo descubierto, un enemigo evitado, fortalecía la confianza entre ellos. A medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, Diego observaba a los gemelos dormir bajo un refugio improvisado, sintiendo el peso de la responsabilidad y la fuerza del vínculo que se estaba formando. La fuga por el desierto no era solo un camino físico, sino un viaje de transformación. Los niños aprendían a sobrevivir, y Diego redescubría un propósito más allá de su propia vida. Sabía que aún faltaban muchos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podían enfrentarlos juntos. El desierto, implacable y silencioso, se había convertido en testigo de su resiliencia, enseñándoles a cada paso que la supervivencia exigía no solo fuerza y habilidad, sino también paciencia, astucia y un corazón dispuesto a proteger lo que más importaba, la vida y la inocencia de los gemelos Apache. Después de días de ardua travesía por el desierto, Diego y los gemelos finalmente divisaron un pueblo en ruinas en la distancia. Las casas estaban medio derruidas, sus ventanas rotas y las calles cubiertas de arena y escombros. Era un lugar olvidado por el tiempo, un escenario donde la vida había abandonado sus huellas, dejando únicamente vestigios de lo que alguna vez fue un hogar. Para Diego, este pueblo representaba una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo, un posible refugio donde descansar y buscar suministros, pero también un sitio que podía esconder peligros desconocidos. Mientras se acercaban, los gemelos miraban con asombro y temor. Para ellos, el pueblo era un misterio, un mundo desconocido entre la vastedad del desierto que los había mantenido a salvo por instinto, pero que ahora los enfrentaba a lo impredecible. Diego los tomó de la mano, guiándolos con firmeza y al mismo tiempo con cuidado. Sabía que cualquier paso en falso podía alertar a los enemigos o exponerlos a peligros internos, animales salvajes, estructuras inestables o incluso otros humanos con intenciones hostiles. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido del viento que pasaba entre las casas y los techos derrumbados. Diego avanzaba con cautela, evaluando cada esquina, cada sombra. No podía permitirse relajarse. Los forajidos seguían siendo una amenaza constante, y la sensación de que podrían haber espías o traidores en el pueblo mantenía a Diego en máxima alerta. Los gemelos, aunque agotados, aprendían a moverse con discreción, observando y siguiendo las instrucciones de Diego con obediencia silenciosa. Explorando las casas, Diego encontró algunos suministros útiles, latas de comida, agua almacenada y medicinas olvidadas. Era un alivio temporal, pero también un recordatorio de que la seguridad nunca sería completa. Mientras recolectaba provisiones, percibió señales de que el pueblo había sido habitado recientemente, rastros en la arena, restos de fogatas y utensilios dispersos. Esto lo hizo sospechar que no estaban solos, y que alguien más podría tener intenciones desconocidas hacia ellos o hacia los gemelos. En medio de esta exploración, un habitante apareció entre las sombras de una casa semiderruida. Se presentó como alguien dispuesto a ayudar, ofreciendo refugio seguro y alimentos. Los gemelos mostraron un destello de esperanza, pero Diego, con su instinto de supervivencia afilado por años de combate, no confiaba tan fácilmente. La guerra y la traición le habían enseñado que no todos los que parecen amigos lo son, y que la desesperación podía ser utilizada en su contra. Esa noche, mientras se resguardaban en un viejo granero, Diego observó a los gemelos dormir bajo un techo improvisado. Reflexionaba sobre la fragilidad de su situación. Un lugar abandonado podía ser un santuario, pero también una trampa silenciosa. Comprendía que su misión no solo era proteger físicamente a los niños, sino también educarlos sobre la precaución, la observación y la astucia necesaria para sobrevivir en un mundo hostil.
Cada gesto, cada palabra y cada decisión que tomaba tenía un peso enorme en la seguridad y la estabilidad emocional de los gemelos. Durante la noche, Diego escuchó ruidos lejanos que indicaban movimiento, animales o intrusos, no estaba seguro. Su experiencia le decía que debían prepararse para cualquier eventualidad y les enseñó a los gemelos a reaccionar sin pánico. Les explicó cómo mantenerse ocultos, cómo moverse silenciosamente y cómo usar el entorno a su favor, reforzando la idea de que la supervivencia requería inteligencia además de fuerza. El pueblo abandonado se convirtió en un escenario de aprendizaje y tensión. Por un lado, ofrecía recursos y un respiro momentáneo. Por otro, recordaba a Diego que la amenaza no solo venía de los forajidos, sino también de la codicia y la desconfianza de otros humanos. Los gemelos empezaban a comprender que el mundo era más complejo de lo que imaginaban y que cada acción, cada decisión, podía tener consecuencias devastadoras. Así, mientras el sol del amanecer iluminaba las ruinas cubiertas de polvo, Diego entendió que su papel como protector era más que físico. Era un guía, un mentor y un escudo contra un mundo que no mostraba piedad. La historia continuaba, con el pueblo abandonado como un punto de descanso, reflexión y preparación para los desafíos aún más grandes que les esperaban en su camino hacia la supervivencia y la libertad. Después de días de cautelosa exploración en el pueblo abandonado, Diego comenzó a sentir una falsa sensación de seguridad. Los gemelos, aunque aún asustados, habían empezado a relajarse un poco, explorando con curiosidad las casas derruidas bajo la atenta mirada de Diego. Parecía que finalmente tenían un respiro, un momento de calma entre la constante persecución y las amenazas del desierto. Sin embargo, Diego sabía que la calma era efímera. Su experiencia le enseñaba que el peligro rara vez descansaba y que la desconfianza era a veces más útil que la esperanza. Fue entonces cuando apareció Joaquín, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y palabras tranquilizadoras. Se presentó como un habitante del pueblo dispuesto a ofrecer refugio, alimentos y guía. Diego, fatigado y consciente de las necesidades de los gemelos, se permitió un breve instante de alivio. Joaquín les ofreció un lugar seguro en una casa reforzada, con agua potable y provisiones suficientes para varios días. Los gemelos mostraron un destello de esperanza. Para ellos, la presencia de un adulto confiable parecía un milagro. Diego, sin embargo, no se dejó engañar tan fácilmente. Su instinto de supervivencia le decía que algo no estaba bien. Observó a Joaquín con atención, sus movimientos, sus gestos y la manera en que miraba a los niños. Había pequeñas señales que no encajaban, ojos que se deslizaban hacia la espada de Diego, manos que rozaban la puerta con exceso de interés, y una insistencia excesiva en que Diego debía relajarse y dejar que los gemelos se quedaran a salvo con él. La sospecha comenzó a crecer en Diego como una sombra silenciosa. Esa noche, mientras Diego mantenía la vigilia, escuchó ruidos leves en los alrededores, pasos que no coincidían con los de los gemelos ni con los suyos, voces apagadas que discutían en susurros. Sigilosamente, se acercó y pudo escuchar la verdad. Joaquín planeaba entregar a los gemelos a los forajidos a cambio de dinero. La traición estaba más cerca de lo que imaginaba, y el hombre que parecía un aliado resultaba ser una amenaza directa. Diego sintió una mezcla de ira y decepción. No era la primera vez que confiaba en alguien que resultaba corrupto, pero esta traición tenía un riesgo más personal. Los niños estaban en peligro inminente. Sin perder tiempo, Diego elaboró un plan para neutralizar la amenaza sin poner en riesgo a los gemelos. Los escondió en un cuarto seguro, asegurándose de que no pudieran ser descubiertos, mientras él confrontaba a Joaquín con astucia. Usando su experiencia en combate y su conocimiento del terreno, Diego se movió en silencio, evitando ser detectado y tomando ventaja de la sorpresa. La tensión era insoportable, cualquier error podía significar la captura o la muerte de los niños. La confrontación con Joaquín fue rápida y decisiva. Diego lo inmovilizó y lo obligó a revelar todos los detalles del plan. La traición, aunque frustrante, también reforzó la determinación de Diego. No podía depender de nadie más que de sí mismo para proteger a los gemelos. La experiencia le enseñó una lección amarga, pero vital. En un mundo gobernado por la codicia y la desesperación, la confianza debía ganarse, y la supervivencia dependía de la vigilancia constante y la astucia. Después de asegurar a los niños y alejar a Joaquín, Diego se permitió un momento para reflexionar. Los gemelos, aunque aún confundidos y asustados, comenzaron a comprender que la vida estaba llena de peligros ocultos y que no siempre podían depender de la buena voluntad de los demás. Diego reforzó su rol como protector y guía, enseñándoles que la prudencia era tan importante como la valentía. La traición inesperada no solo puso a prueba la astucia de Diego, sino también la fortaleza emocional de los gemelos. A partir de ese momento, la relación entre ellos se consolidó aún más.
confianza, protección y dependencia mutua se volvieron esenciales. La experiencia en el pueblo abandonado dejó una marca imborrable, recordándoles que incluso en los lugares que parecen seguros, el peligro puede acechar detrás de una sonrisa amable, y que solo la vigilancia y la unidad podían garantizar la supervivencia en un mundo cruel y despiadado. La traición de Joaquín dejó a Diego con una certeza inquebrantable. No podía confiar en nadie más que en sí mismo para proteger a los gemelos. Con los niños escondidos en un rincón seguro del pueblo, Diego comprendió que la verdadera amenaza aún no había terminado. Los forajidos, liderados por un hombre despiadado conocido como Santiago el Lobo, no se detendrían ante nada para capturar a los gemelos y cobrar la recompensa que representaban. Diego sabía que la supervivencia dependía de actuar con rapidez, estrategia y, sobre todo, sacrificio. El día comenzó con un cielo de tonos anaranjados y dorados, pero la tensión que pesaba sobre Diego era más densa que cualquier nube de tormenta. Observó los alrededores del pueblo y vio movimiento. Los forajidos se acercaban, con caballos levantando polvo en la distancia, sus gritos y risas cortando el silencio. No había tiempo para un plan largo. Debía improvisar una defensa que pudiera asegurar la huida de los niños y enfrentar al enemigo con sus propios términos. Diego diseñó una trampa audaz. Usó su conocimiento del terreno, las ruinas del pueblo y su experiencia militar para preparar puntos estratégicos de emboscada y cobertura. Sin embargo, él era consciente de que las probabilidades no estaban a su favor. Los forajidos eran numerosos y mejor armados. Sabía que para proteger a los gemelos, él tendría que ponerse en el centro del peligro, enfrentando cara a cara a los hombres que solo conocían la violencia como ley. Antes de la confrontación, Diego se acercó a los gemelos, quienes lo miraban con ojos llenos de miedo y admiración. Con voz firme pero cargada de emoción, les dijo que debían mantenerse ocultos y que confiaran en él. Les enseñó señales silenciosas para comunicarse y les dio instrucciones precisas para moverse en caso de peligro. En ese momento, la conexión entre ellos se volvió más profunda. Diego no solo era su protector, sino también su guía y figura de seguridad en un mundo donde la inocencia estaba constantemente amenazada. Cuando los forajidos llegaron al pueblo, la batalla comenzó. Diego se movía como un espectro entre las ruinas, usando las sombras y la cobertura de las casas derruidas para derribar enemigos uno a uno. Cada disparo, cada movimiento, estaba calculado con precisión, pero también con un costo emocional. Sabía que cada acción violenta dejaba huellas invisibles en los gemelos. La violencia era necesaria, pero dolorosa. A medida que la lucha avanzaba, Diego comprendió que los forajidos tenían ventaja en número. Para asegurar la huida de los niños, tomó una decisión extrema. Se separó de su posición segura y se enfrentó directamente al grupo más numeroso, atrayendo su atención hacia sí mismo. Su corazón latía con fuerza, consciente de que este acto de sacrificio podría costarle la vida. Sin embargo, la certeza de que los gemelos sobrevivirían lo impulsó a ignorar el miedo y avanzar con determinación. El enfrentamiento fue brutal y agotador. Diego usó cada táctica, cada maniobra aprendida en años de combate, para mantener a los enemigos a raya. Su fuerza y agilidad sorprendieron a los forajidos, quienes no esperaban tanta resistencia de un solo hombre. Sin embargo, el cansancio y las heridas empezaron a cobrar factura. Cada golpe y cada disparo lo debilitaban, pero su voluntad permanecía firme. Los gemelos debían escapar. Finalmente, tras una serie de maniobras audaces y momentos de tensión extrema, Diego logró crear una ruta de escape para los niños. Los gemelos, aunque aterrados, corrieron hacia la seguridad mientras él mantenía a raya a los perseguidores. Su sacrificio no era solo físico, sino también emocional. Enfrentaba el riesgo máximo para garantizar la vida de los inocentes, demostrando que la verdadera valentía reside en proteger a los demás incluso cuando todo parece perdido. Mientras los gemelos desaparecían entre las sombras del desierto, Diego se quedó atrás, preparado para enfrentar cualquier consecuencia. Su sacrificio marcó un punto de inflexión en la historia. El hombre endurecido por la vida se convirtió en héroe por elección, dispuesto a ponerlo todo en riesgo por aquellos cuya inocencia merecía ser protegida. El desierto, testigo silencioso de la batalla, observaba cómo el sacrificio de un solo hombre podía cambiar el destino de dos almas jóvenes. Después del sacrificio de Diego, los gemelos avanzaban por el desierto con un miedo renovado y una sensación de vulnerabilidad. La ruta hacia la seguridad era larga y peligrosa, pero la presencia silenciosa de Diego, aunque herido, les daba un extraño consuelo. Durante la marcha, entre susurros y miradas inquietas, comenzaron a confiar en él de manera más profunda, revelando fragmentos de su historia que hasta entonces habían guardado con miedo. Lo que Diego escuchó aquella noche cambió por completo la perspectiva de su misión.
Los gemelos no eran simples niños inocentes perseguidos por capricho de criminales, eran herederos de un legado valioso y peligroso. Los gemelos le contaron que su familia pertenecía a un antiguo linaje apache que guardaba un tesoro ancestral, compuesto no solo por riquezas materiales, sino por documentos, mapas y secretos que podían preservar la memoria y la cultura de su pueblo. Este legado era codiciado por personas sin escrúpulos, forajidos y cazadores de tesoros, quienes estaban dispuestos a matar para obtenerlo. La revelación llenó a Diego de una mezcla de asombro y preocupación. Ahora la amenaza era aún más grande, y la responsabilidad que pesaba sobre él se multiplicaba. No solo debía proteger la vida de los gemelos, sino también su herencia, su historia y la continuidad de un pueblo que había sido perseguido durante generaciones. Diego escuchaba atentamente mientras los gemelos relataban cómo los forajidos habían irrumpido en su hogar y separado a su familia. Las lágrimas en sus ojos eran evidencia del trauma que habían vivido, pero también del coraje que los mantenía vivos. Comprendió que su misión había adquirido una dimensión aún más compleja. No se trataba simplemente de escapar de los enemigos, sino de preservar un legado que podía cambiar la historia de su gente. Cada decisión que tomara de ahora en adelante tendría un peso enorme, y el riesgo de fracaso era más alto que nunca. Esa noche, mientras el viento del desierto susurraba entre las rocas, Diego reflexionaba sobre la magnitud de lo que había descubierto. Había protegido a muchos en su vida, pero nunca había enfrentado un desafío que combinara la defensa física con la protección de un patrimonio cultural tan significativo. La revelación le dio un propósito más profundo, no solo salvar a los gemelos por compasión, sino también por justicia y respeto a un legado que merecía sobrevivir. Su relación con los niños se transformó, ya no eran simplemente seres frágiles que necesitaban protección, sino aliados en la preservación de algo invaluable. A partir de ese momento, Diego comenzó a enseñarles estrategias no solo de supervivencia física, sino también de discreción y sigilo. Les explicó cómo ocultar pistas sobre su ubicación, cómo moverse sin ser detectados y cómo proteger información valiosa de quienes podían aprovecharse de ella. Los gemelos, aunque jóvenes, demostraron un ingenio sorprendente, aprendiendo rápidamente a pensar con cautela y a anticipar los movimientos de sus enemigos. Diego se dio cuenta de que, aunque pequeños, podían convertirse en una fuerza formidable si trabajaban juntos con inteligencia y coraje. La revelación del secreto también cambió la forma en que Diego planeaba sus movimientos. Ahora cada paso debía considerar no solo la seguridad inmediata, sino la protección del legado de los gemelos. La ruta hacia un lugar seguro se volvió un juego estratégico, en el que cada decisión podía significar éxito o desastre. La historia adquirió un matiz más profundo. No solo era una aventura de supervivencia, sino también una misión de preservación cultural y justicia histórica. Mientras avanzaban por el desierto bajo la luz de la luna, Diego comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Proteger a los gemelos ya no era solo una cuestión de fuerza y sacrificio, era una cuestión de astucia, visión y responsabilidad. La revelación del legado apache les daba sentido a todas las pruebas y sufrimientos que habían enfrentado y les proporcionaba una motivación poderosa: sobrevivir, preservar su historia y asegurarse de que la injusticia y la codicia de los forajidos no destruyeran lo que era sagrado. En ese instante, bajo un cielo estrellado que parecía observarlos con solemnidad, Diego juró que haría todo lo posible para garantizar que los gemelos y su legado no solo sobrevivieran, sino que prosperaran. La historia ya no era solo sobre supervivencia, se había convertido en un relato de protección, justicia y honor hacia algo mucho más grande que ellos mismos. El desierto, silencioso y vasto, parecía contener la respiración mientras Diego avanzaba con los gemelos, llevando consigo la pesada carga del secreto que acababan de revelar. Sabía que el peligro no había desaparecido. Los forajidos, liderados por Santiago el Lobo, habían reunido un grupo más grande y estaban decididos a capturar a los niños y hacerse con su legado apache. Cada sombra, cada roca y cada curva del camino era potencialmente mortal. La tensión era palpable. No se trataba solo de supervivencia, sino de una lucha definitiva donde la vida de los gemelos y su herencia colgaban de un hilo. Diego había anticipado la emboscada desde el momento en que los forajidos empezaron a perseguirlos nuevamente. Usando su experiencia militar y su conocimiento del terreno, buscó un lugar estratégico para enfrentarlos: un estrecho cañón rodeado de acantilados bajos, con rocas dispersas que podían servir como cobertura y trampas improvisadas. Allí, Diego podría usar la geografía a su favor, obligando a los enemigos a acercarse por rutas limitadas donde su número ya no sería una ventaja absoluta. Preparó cuidadosamente cada punto de cobertura, cada esquina de roca, y enseñó a los gemelos a mantenerse ocultos y a reaccionar con rapidez ante cualquier indicio de peligro. Cuando los primeros forajidos llegaron, el polvo levantado por sus caballos hizo temblar el aire.
Sus gritos y carcajadas rompían el silencio del desierto, un sonido que para Diego era tanto una amenaza como una oportunidad. La emboscada debía comenzar en el momento exacto para maximizar el efecto de la sorpresa. Los gemelos se acurrucaron detrás de las rocas, observando con ojos llenos de miedo y fascinación cómo Diego se movía con calma y precisión, listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El enfrentamiento comenzó de manera violenta. Diego derribó al primer grupo de enemigos con disparos precisos, mientras utilizaba cada recurso disponible: rocas, barrancos y rutas de escape. La habilidad y la estrategia de Diego transformaron el cañón en un laberinto mortal para los forajidos, quienes pronto comprendieron que habían subestimado al hombre que estaban persiguiendo. Sin embargo, la tensión era máxima. Cualquier error podía significar la muerte instantánea de los gemelos. Diego sabía que cada segundo contaba y que debía mantener la concentración total. A medida que la batalla avanzaba, Santiago el Lobo apareció al frente de un grupo más numeroso. Su presencia cambió el panorama. Era un enemigo astuto y despiadado, con años de experiencia en la caza de inocentes. Diego comprendió que la confrontación no podía ser solo física, necesitaba también astucia y engaño. Moviéndose entre las sombras, atrajo a los forajidos hacia trampas cuidadosamente preparadas, creando confusión y reduciendo su ventaja numérica. Cada disparo, cada maniobra, estaba calculada para proteger a los gemelos y mantenerlos a salvo. Los niños, escondidos y observando, comenzaron a comprender la magnitud del peligro y la importancia de cada decisión de Diego. La emboscada se volvió un aprendizaje silencioso: cómo usar el terreno, cómo anticipar los movimientos del enemigo y cómo permanecer calmados bajo presión extrema. La conexión entre Diego y los gemelos se reforzó, pues su supervivencia dependía no solo de la habilidad del hombre, sino de su confianza en él y de su propia capacidad para reaccionar inteligentemente. Finalmente, tras horas de enfrentamiento, Diego logró romper la cohesión del grupo enemigo. Los forajidos comenzaron a dispersarse, derrotados por la combinación de estrategia, sorpresa y determinación. Santiago el Lobo, herido y frustrado, tuvo que retirarse, dejando atrás a su banda desmoralizada. La victoria no fue completa, pero fue suficiente para garantizar la seguridad inmediata de los gemelos. Diego respiró profundamente, consciente de que la batalla había sido intensa y que las heridas físicas y emocionales eran inevitables, pero el objetivo había sido cumplido. Los niños y su legado estaban a salvo, al menos por el momento. Mientras el sol se ocultaba detrás de los acantilados y el desierto volvía a su silencio, Diego observó a los gemelos, quienes salieron de su escondite lentamente, asustados pero vivos. La emboscada final no solo había demostrado la habilidad y el sacrificio de Diego, sino también el valor y la resiliencia de los gemelos, quienes habían aprendido que la supervivencia requería coraje, inteligencia y unidad. Este enfrentamiento dejó claro que el destino podía ser cruel, pero con astucia y determinación, incluso las amenazas más mortales podían ser enfrentadas y superadas. Tras la emboscada final, el silencio del desierto volvió a reinar, pero no era un silencio pacífico. Estaba cargado de tensión y de las consecuencias recientes. Los gemelos salieron lentamente de su escondite, sus ojos reflejaban alivio mezclado con miedo, mientras observaban a Diego, quien se mantenía firme pero claramente exhausto. Había derrotado a los forajidos y asegurado su huida, pero la batalla había dejado huellas profundas, tanto físicas como emocionales. Diego sentía cada músculo dolorido, cada herida ardiente, recordándole que incluso los más fuertes no son invencibles. El triunfo de sobrevivir tenía un precio que ninguno de ellos podía ignorar. Durante la última confrontación, un disparo perdido había alcanzado a Diego en un brazo y en la pierna, causándole dolor intenso y limitando sus movimientos. No había tiempo para descansar ni para atenderse adecuadamente. Los gemelos dependían de él y cualquier momento de debilidad podía ponerlos nuevamente en peligro. Mientras avanzaban lentamente hacia un refugio más seguro, Diego comprendió que su vulnerabilidad era un recordatorio cruel de la mortalidad y de lo impredecible del destino. Pero la pérdida más dolorosa no fue física. En medio de la confusión de la batalla, Diego se dio cuenta de que había dejado atrás evidencias que podrían permitir que los forajidos rastrearan el camino de los gemelos más tarde. Este error, aunque pequeño, le generó una sensación de fracaso. Proteger a los niños significaba más que vencer a los enemigos, significaba prever todas las posibilidades y garantizar su seguridad completa, algo que a veces estaba fuera de su control. Los gemelos, por su parte, comenzaron a mostrar signos de trauma más profundos. La experiencia de la violencia, la cercanía de la muerte y la vulnerabilidad de Diego frente a los enemigos les enseñó que la vida podía cambiar en un instante. Uno de los gemelos, más sensible, comenzó a llorar en silencio, mientras el otro se aferraba a Diego buscando protección y consuelo. Diego, aunque dolido y cansado,
Los abrazó con firmeza, tratando de transmitirles que a pesar de la pérdida y el miedo, todavía había esperanza y un camino hacia la seguridad. El momento de pérdida inesperada sirvió también para mostrar la crudeza de la vida en el desierto y la brutalidad de quienes persiguen el poder y la codicia. Diego comprendió que, a pesar de todas las victorias, la vida rara vez ofrecía un respiro completo. Cada logro traía consigo un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Esta comprensión lo hizo más resoluto. Debía ser no solo protector, sino también maestro, enseñando a los gemelos a enfrentar la adversidad y a mantener la calma incluso cuando todo parecía perdido. Mientras el sol descendía en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos rojos y dorados, Diego encontró un lugar adecuado para descansar. Aunque sus heridas dolían, se aseguró de que los gemelos estuvieran seguros y cobijados. Observó el vasto paisaje, reflexionando sobre todo lo que habían perdido y ganado: vidas salvadas, enemigos derrotados, pero también inocencia perdida y miedo arraigado. La experiencia los había transformado a todos. Los gemelos ya no eran solo niños indefensos, y Diego ya no era solo un hombre solitario. Ahora compartían un vínculo forjado en el fuego de la violencia y la supervivencia. La pérdida inesperada no destruyó su esperanza, pero les recordó que la vida era frágil y que el precio de proteger lo que amaban podía ser alto. Diego comprendió que el sacrificio y la resiliencia serían necesarios una vez más, y que cada paso hacia la seguridad debía ser calculado y consciente. A partir de ese momento, la misión no era solo escapar de los enemigos, sino reconstruir fuerzas, aprender de las heridas y mantener vivo el legado apache que los gemelos representaban. El desierto, testigo silencioso de la tragedia y la supervivencia, parecía susurrar que aunque la pérdida era inevitable, también lo era la oportunidad de crecer, resistir y mantener la esperanza frente a la adversidad. Los gemelos y Diego habían aprendido que incluso en la derrota parcial, la valentía y la unidad podían abrir el camino hacia un futuro incierto, pero aún posible. Tras las interminables pruebas del desierto, la violencia de los forajidos y la traición inesperada que enfrentaron, Diego y los gemelos finalmente llegaron a un lugar seguro, un valle escondido entre montañas rocosas, donde la vegetación comenzaba a cubrir la tierra y el agua fluía en pequeños arroyos. Este lugar, lejos de la codicia y la brutalidad del mundo exterior, representaba no solo un refugio físico, sino también un espacio para reconstruir lo que habían perdido: confianza, esperanza y, sobre todo, la oportunidad de proteger y preservar el legado apache de los gemelos. El nuevo comienzo no fue inmediato ni fácil. Diego, aún con heridas que tardarían en sanar, trabajaba incansablemente para establecer un campamento seguro. Cada roca y cada árbol fueron evaluados estratégicamente, creando refugios improvisados y áreas protegidas para que los gemelos pudieran explorar y jugar sin exponerse al peligro. Les enseñó cómo recolectar agua, identificar plantas comestibles y cómo mantenerse alerta ante cualquier amenaza. Estas lecciones no solo eran prácticas, sino también una forma de preparar a los gemelos para un futuro donde la independencia y la resiliencia serían esenciales. Pero este nuevo comienzo también fue emocional. Los gemelos, quienes habían sido testigos de violencia y sacrificio, empezaron a mostrar signos de recuperación. Sus risas tímidas comenzaron a aparecer nuevamente, y la curiosidad reemplazó gradualmente el miedo constante que los había acompañado durante días. Diego, observando su transformación, se dio cuenta de que su misión no solo había sido proteger sus vidas, sino también guiarlos para que recuperaran la inocencia y la fuerza interior que habían perdido en el camino. Cada pequeño gesto, cada juego y cada exploración se convirtió en un paso hacia la normalidad, un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la vida podía renacer. La conexión entre Diego y los gemelos se profundizó aún más en este valle oculto. No era simplemente un vínculo de protector y protegidos, sino de familia elegida, confianza, respeto y cariño que habían surgido del peligro y del sacrificio compartido. Diego comenzó a compartir historias de su vida pasada, de las lecciones aprendidas en la guerra y en la supervivencia, enseñándoles que la fuerza verdadera no estaba solo en la habilidad física, sino también en la resiliencia, la sabiduría y la capacidad de tomar decisiones correctas incluso bajo presión. Además, el legado apache de los gemelos se convirtió en el centro de su propósito en el valle. Diego los ayudó a organizar y proteger los documentos, mapas y objetos de valor cultural que representaban la historia de su pueblo. Cada elemento tenía un significado profundo, y juntos crearon un sistema para resguardar el conocimiento, asegurando que futuras generaciones pudieran aprender y recordar sus raíces. Para Diego, esto fue un recordatorio de que su lucha había tenido un propósito más grande que él mismo, no solo salvar vidas, sino también preservar la identidad y la historia de un pueblo entero. Con el tiempo, el valle comenzó a transformarse en un hogar verdadero.
Los gemelos crecieron aprendiendo a combinar la enseñanza de Diego con sus propias intuiciones, explorando el mundo con cautela pero también con alegría. Diego, aunque todavía marcado por las cicatrices físicas y emocionales de sus batallas, encontró en ellos un motivo para continuar: proteger, enseñar y asegurar que el futuro fuera más seguro que el pasado. Finalmente, la historia que comenzó con persecución, traición y sacrificio culminó en un acto de esperanza y renacimiento. El desierto, testigo silencioso de tantas pruebas, quedó atrás, mientras que el valle se convirtió en símbolo de resistencia, unidad y legado. Diego y los gemelos demostraron que incluso frente a la adversidad más cruel, la valentía, la inteligencia y la compasión podían abrir la puerta a un nuevo comienzo. El relato termina con un mensaje profundo. La vida puede ser implacable, pero con sacrificio, amor y determinación, no solo se puede sobrevivir, sino también reconstruir y proteger aquello que más importa. Diego, los gemelos y su legado apache encontraron finalmente un lugar donde podían mirar hacia el futuro con esperanza, recordando siempre que la verdadera fuerza reside en el vínculo entre quienes se cuidan mutuamente y en la preservación de aquello que da sentido a la vida.